con la liturgia del miércoles de ceniza y la de hoy, entramos en el tiempo litúrgico de Cuaresma. 40 días de preparación al gran misterio pascual, hacia el cual tendemos con actitudes de conversión personal, conversión también comunitaria, con espíritu de oración, de austeridad, viviendo también el ayuno corporal y espiritual. Antes de empezar su vida pública, Jesús pasó un largo tiempo en el desierto. El desierto es el lugar propicio del encuentro con Dios, porque es lleno de silencio, lleno de oración y de ayuno y de austeridad. Son dimensiones estas que permiten centrar la vida en lo que es esencial, lo que es importante, lejos de todas las distracciones. Justamente al centro de la liturgia de hoy está el episodio de las tentaciones que vivió Jesús. San Lucas, al mismo tiempo que relatar un hecho de la vida de Jesús, quiere alertar a la iglesia y los discípulos de Jesús de todo tiempo. Quiere ponernos en alerta a cada uno de nosotros. Al final del texto que hemos escuchado, el evangelista dice del demonio: se retiró de él para retornar al tiempo oportuno. Retornó donde Jesús, en la cruz, en las ironías de los fariseos que lo desafiaban. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. La tentación: si eres hijo de Dios, lánzate de aquí, del templo. Es lo mismo. Retorna en el tiempo de la iglesia, cuando se la quiere apartar de la vida de los hombres, se la quiere derrumbar por sus errores humanos, desconociendo su naturaleza divina. Por eso que el Señor le ha enseñado a la iglesia, a nosotros, a rezar diciendo: no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque la iglesia sigue viviendo en el desierto, dentro de las tentaciones de la infidelidad, de la falta de coherencia, del apego al poder o al dinero. No estoy hablando solo de la iglesia como institución, sino de la iglesia comunidad de bautizados, comunidad de discípulos, comunidad de hombres y mujeres que viven en el mundo y que tienen que lidiar con las dificultades de la vida. En esta situación, nuestra fortaleza debe ser la imitación de Jesús, el ayuno, la oración y la escucha de la palabra del Padre. El miércoles pasado, en el prefacio, encontramos explicada la finalidad del ayuno, porque con el ayuno corporal, decía el prefacio, refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos das fuerza y recompensa. Es un ayuno corporal, sincero obviamente, no ostentoso o para tranquilizar nuestra conciencia. Pero esto, si bien es positivo, no es suficiente, aunque es útil e importante. Es un ayuno de las cosas del mundo que muchos padres de la Iglesia han invitado a vivir, de las cosas inútiles, superficiales, de los pecados, vicios de este mundo, como las sensualidades, la bebida, el apego al dinero. También este ayuno es importante, pero tampoco es suficiente. Hay un ayuno más, y Jesús nos traza el camino para vivirlo en esta Cuaresma. Quien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo y me siga. Negarse a sí mismo es la radicalidad que nos pide el Evangelio. Es negarse a las grandes tentaciones de hoy, tipificadas en las tentaciones de Jesús. Frente a la tentación de la autosuficiencia y de afianzar nuestra seguridad en bienes materiales, que estas piedras, le dice el demonio, se transformen en pan. Jesús responde poniendo de manifiesto la omnipotencia de la palabra de su Padre, que así como dio el maná en el desierto para saciar el hambre de su pueblo, ahora
nos abre una vida plena en la cual hay que entrar observando sus leyes, sus mandamientos. El que confía cuenta siempre con la ayuda de Dios. No de solo pan vive el hombre. Confiar en Dios, Padre misericordioso y providente, no es provocarlo caprichosamente para que haga lo que nosotros queremos o esperar milagros que solucionen nuestros problemas. Esto es salirse de la confianza en Dios y caer entonces en el pecado de la autosuficiencia. Tampoco pueden ser el dinero, los bienes materiales, las ganancias fáciles a costa de los pobres, el objetivo y el motivo de nuestra vida y de todo nuestro esfuerzo. Porque, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de todo esto cuando el Señor nos llame a su casa? La segunda tentación, la tentación de la idolatría, es de gran actualidad. Te daré todos estos reinos si me adorarás. ¿Cuántos ídolos modernos engañan y entristecen la vida del hombre? El hombre que ansía libertad se ve sumiso y esclavo de sus pasiones que generan divisiones, desigualdades, injusticias, muerte al final. También se ve atrapado por la tentación del poder, de dominar a sus hermanos por fines personales. Para eso está dispuesto a vender su alma a la mentira, al engaño. Está dispuesto a utilizar y manipular a sus mismos hermanos. Solo a Dios adorarás. Es la profesión de Jesús. Es su invitación a hacernos hijos del Padre, a reconocerlo como Señor de nuestra vida y ponernos en sus manos. Jesús no acepta tentar a su Padre para que envíe sus ángeles que lo cuiden y no tropiece su pie al lanzarse de lo alto del templo. Habría hecho un gesto asombroso, espectacular, para el aplauso general. Cuánto nos gustan las adulaciones de la gente y cuánto sufrimos cuando alguien nos critica o nos hace ver nuestros errores. Jesús supera la tentación de un mesianismo falso, triunfalista y humano para agradar a la mayoría de la gente. No es un Mesías rico de bienes, omnipotente, endiosado y triunfalista. Él es el Mesías siervo, capaz de obedecer a la voluntad de su Padre y dar la vida por la humanidad. Él recorrió el camino de la humildad, del sufrimiento, del amor, hasta dar la vida por cada uno de nosotros. Todo lo contrario de los Mesías de hoy, que en lugar de servir al pueblo, a sus hermanos, se sirven de ellos para satisfacer su afán de poder, de orgullo personal y su brama de tener bienes. ¿Qué hacer entonces para sacar estos demonios de nuestra vida? Es asumir la misma respuesta de Jesús. Está escrito. Es decir, recurrir a la palabra de Dios. Es la escucha y el cumplimiento de la palabra del Padre. En la segunda lectura del apóstol San Pablo hoy nos exhorta a nosotros y a la comunidad de los discípulos presentes en Roma. La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de la fe que nosotros proclamamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. La palabra que está cerca de nosotros y que tiene que ser proclamada, vivida y proclamada. Proclamar y escuchar esta palabra de Dios. Creer en Jesús, que es el Señor de nuestra vida, y dar testimonio de Él. Vivir las bienaventuranzas, caminar en la honradez, en la honestidad, transparencia, humildad y sencillez.
Este es el verdadero exorcismo, el verdadero ayuno que hace crecer la luz de Cristo y arrincona los ídolos de la mentira, de los falsos poderes políticos y económicos, a los ídolos del sexo y del consumismo. El discípulo misionero saca el mal de su vida y de la vida de los demás cuando se compromete para el bien de sus hermanos, cuando se compromete por la justicia y la verdadera liberación humana y espiritual. El discípulo misionero se reviste de las armaduras de la vigilancia, de la fortaleza, para vencer las tentaciones y salir victoriosos en la prueba. El discípulo misionero vive el ayuno del desierto al igual que Jesús. Es el ayuno corporal, pero de manera especial el ayuno espiritual, que permite acoger su invitación. Quien quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. Querida comunidad, que la Cuaresma de este año sea camino de conversión para hacernos verdaderos discípulos de Jesús, recorriendo con Él el camino de las bienaventuranzas, meditando día tras día la voluntad del Padre, eligiendo y amando junto a Él a los últimos y a los pobres, sirviéndole a Él en quien tiene hambre y sed, en quien está cansado o solo, en quien está postrado en el dolor o en la prueba, en quien espera justicia y amor. Y todo eso con la fuerza de la oración y la plenitud de la Eucaristía. Amén.